Hola, bueno, vamos a comenzar a resolver el ejercicio número 1 del componente verbal, específicamente en el tema de los antónimos. Tenemos entonces que en el ejercicio aparece la palabra menesteroso. ¿Ya? El primer paso para poder resolver este tipo de ejercicios es evocar información sobre la palabra. Entonces, en ese caso nos dice, ¿dónde hemos utilizado esa palabra? ¿Dónde la hemos escuchado? ¿Dónde la hemos leído? Es recomendable que utilices toda esa experiencia vital con el contacto con la literatura para evocar detalles sobre esta palabra. Entonces, en mi caso, ¿cómo haría? Bueno, menesteroso, viene de menester. Apliquémosle una oración, a ver, es menester que hagas esto. Es menester que hagas eso, reemplacémoslo, es necesario que haga eso. Menesteroso es el adjetivo, ¿cierto? Entonces es alguien que necesita algo, ¿cierto? O podemos decir que es alguien que no tiene lo necesario para vivir, o si lo tiene en escasas proporciones, ¿cierto? Veamos entonces cuál es el concepto que nos señalan algunas de las web, algunos de los sitios web que tienen diccionario. Menesteroso, que no tiene lo necesario para vivir, o lo tiene con escasez. Ya evocando estos detalles, esta información, es hora de empezar a proponer una palabra o dos que sea el opuesto de menesteroso. Entonces, si menesteroso es que no tiene lo necesario para vivir o lo tiene en escasas proporciones, lo contrario sería entonces una persona que sí lo tenga, que lo tenga en buenas proporciones, ¿cierto? ¿Sí? Entonces podríamos decir la palabra rico, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, ojo, ¿por qué lo hacemos antes de que aparezcan las opciones de respuesta? Lo hacemos porque resulta que las opciones de respuesta son distractores. Entonces, si no hacemos ese ejercicio antes de ver los distractores, lo que podemos ocasionar es que viciemos la respuesta, ¿sí? Y entonces no vamos a estar seguros si eso no es. Entonces ya después de haber propuesto el opuesto a la premisa que es menesteroso, en este caso es rico, ahora sí, vamos a ver cuáles son las opciones que me da la prueba. Las opciones son A, rico, ya lo habíamos propuesto, ¿cierto? B, pordiosero, C, holganza, D, acomodado. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las propuestas que nos tienen desde la web para estas palabras en específico. Y así vamos a elegir a ver si rico si es el opuesto más apropiado para la palabra menesteroso, que es nuestra premisa. Tenemos entonces que rico tiene muchos recursos o gran cantidad de una cosa. Hasta el momento es el opuesto más apropiado, ¿cierto? Pero veamos a ver pordiosero. En pordiosero encontramos que resulta que tiene mucha relación con menesteroso, pero no como antónimo, sino como sinónimo, porque es el que pide limosna para vivir. Entonces, esta automáticamente queda descartada. Holganza. Holganza, digamos que es el efecto que se genera a partir de cuando uno tiene muchos recursos económicos. Sí, uno vive despreocupado, tranquilo, o como dice acá, vive descansadito, disfruta de un descanso porque tiene poco o nada que hacer. Listo. Bien, y acomodado, aunque esté estrechamente relacionado con rico, porque digamos que son de cierta manera sinónimos, porque acomodado es con muchos recursos económicos, no podría ser porque menesteroso no solamente es que no tenga dinero, sino que no tiene, por ejemplo, comida o algo que está necesario para vivir. En el caso de rico es que tiene bastantes recursos, no solamente económicos, sino también puede ser alimentario, sino que también puede ser de otros aspectos como intelectuales, ¿cierto? Que son necesarios para vivir bien y cómodamente en un mundo como este. Por lo tanto, nuestra opción de respuesta, que es el opuesto para menesteroso en este caso, es la palabra rico. Luis, resaltador, por favor. Entonces, como venimos diciendo, la palabra rico sería la mejor opción del opuesto de la premisa, que en este caso es menesteroso. Pero ¿qué tal si recordamos cuáles son los pasos a seguir para resolver este ejercicio? Luis, dame el marcador, por favor. Evocar información de la premisa.
premisa o palabra principal, que en este caso es menesteroso. El segundo paso es proponer el opuesto. Ya después de que sabemos, ojalá de manera fidedigna, cuál es el concepto de la palabra de la premisa, proponer igual cuál es su mejor opuesto. Recuerden, este paso se hace antes de ver las opciones de respuesta, ya las había explicado las razones. Bien, y tercer y último paso, listo, ahora sí, ya viendo las opciones de respuesta, veamos a ver si dentro de ellas se encuentra la que habíamos propuesto y vamos a empezar a descartar las opciones para que de esta manera, ¿sí?, estemos un 90-95% más seguro de que la palabra que nosotros escogimos sea la opuesta a la premisa.